A sus 57 años, Marcus era un hombre sencillo. Su existencia había transcurrido bajo el signo de la modestia. Vivía en un barrio apacible, donde todos lo conocían como el hombre bondadoso, el que siempre tenía una sonrisa en el rostro y un gesto amable para quien lo necesitara. No le gustaba llamar la atención ni destacarse. En verdad, su mayor felicidad era poder ir a su pequeño taller, donde se entregaba a sus proyectos de carpintería y compartir su tiempo con su amada esposa, Isabel. Sin embargo, Marcus llevaba consigo un dolor oculto que, aunque había aprendido a sobrellevarlo, jamás desapareció del todo. Hace unos años había perdido a su hijo, Carlos, en un trágico accidente de tránsito. Así que siéntete cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La pena de perder a su único hijo lo había marcado profundamente, y aunque la vida siguió su curso, Marcus no hallaba consuelo. Había algo que su hijo siempre soñó tener, algo que nunca logró alcanzar: el coche de lujo que lo había cautivado desde joven. Carlos hablaba en muchas ocasiones de aquel vehículo, un modelo exclusivo que representaba para él el éxito y la libertad. Marcus, decidido a honrar la memoria de su hijo, se comprometió a cumplir el sueño de Carlos, aunque no fuera necesario para él mismo. Con su pensión y algunos ahorros, Marcus resolvió que compraría aquel coche. No importaba cuánto costara, lo haría por su hijo. Al llegar al concesionario de lujo, se sintió un tanto fuera de lugar, pero su objetivo estaba claro. El cartel en la puerta decía «Abierto», así que tocó el timbre, esperando ser recibido. Pasaron minutos, pero nadie respondía. Miró hacia adentro y vio a los empleados sentados en sus escritorios, algunos conversando entre sí, otros inmersos en sus móviles. Nadie parecía prestar atención a su presencia. La impaciencia comenzó a invadirle. Marcus pensó en irse, pero recordó las palabras de su hijo, lo que ese coche significaba para él. Decidió marcharse y probar suerte en otro lugar. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. A pesar de visitar varios concesionarios cercanos, Marcus no encontró lo que buscaba. No podía dejar de pensar en el coche que tanto había deseado Carlos. El dolor en su corazón se intensificaba con cada minuto que pasaba sin encontrar lo que anhelaba. Fue entonces cuando decidió regresar al concesionario de lujo, resuelto a comprar el coche que su hijo tanto había soñado. Volvió con la esperanza de que esta vez, al menos, le abrieran la puerta. Al llegar vio que aún había personas dentro, pero nuevamente nadie le abría la puerta. Un hombre elegante salió del concesionario, con aires de superioridad, observando a Marcus desde la distancia. El encargado, al acercarse, no disimuló su desdén. «¿Qué hace usted aquí?», le preguntó con tono despectivo. Marcus, aunque sorprendido y confundido, trató de explicar su deseo de adquirir el coche. Sin embargo, el encargado no tenía la menor intención de ayudarlo. Con una actitud descarada le dijo: «Este no es un lugar para personas como usted. Este concesionario tiene estándares muy altos y dudo que pueda permitirse el coche que busca». Marcus, herido en su dignidad, trató de mantenerse tranquilo, pero el encargado no mostró ninguna intención de permitirle el acceso. Avergonzado, comenzó a caminar hacia la salida, pero el encargado, en lugar de dejarlo ir, llamó a la seguridad. «Expúlsenlo inmediatamente», ordenó con un gesto altanero. Marcus, sin entender qué había hecho mal, se sintió humillado al ser escoltado fuera del lugar como si fuera un criminal. Esa noche, Marcus llegó a su hogar devastado. Su esposa, Isabel, lo recibió con una sonrisa, pero pronto notó que algo no estaba bien. Cuando Marcus le contó lo sucedido, su voz se quebró. Se derrumbó en lágrimas, pero Isabel lo abrazó, reconociendo el dolor en su rostro. «No te preocupes, Marcus, lo resolveremos»,
le dijo, tratando de consolarlo. Pero Marcus sabía que no podía dejar que la injusticia quedara sin respuesta. Después de todo lo que había vivido, no podía permitir que una persona tan arrogante lo tratara de esa manera, y mucho menos por el color de su piel. Marcus se sentó en el sillón con las manos temblorosas, sosteniendo el teléfono mientras escuchaba a Isabel hablar con él en voz baja. Sus palabras eran suaves, pero no lograban mitigar el profundo dolor que sentía por la humillación sufrida ese día. No solo era el desprecio de aquel encargado lo que lo hería, sino la dura realidad de que, después de todo lo que había vivido, aún existía tanta intolerancia y tan poca empatía. El pensamiento de su hijo, Carlos, lo invadió con fuerza. Pensó en lo que él habría dicho en ese momento, en cómo habría reaccionado, pero pronto se dio cuenta de que su hijo ya no estaba allí para ofrecerle consuelo. Eso lo sumió aún más en la tristeza. «Hey, ya que estás viendo esto, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos». Pero en el silencio de la casa, Marcus tuvo una revelación. No podía dejar que ese maltrato quedara impune. Había experimentado el peso de la discriminación, pero no permitiría que su historia terminara en derrota. Algo despertó dentro de él, algo que nunca había sentido con tal fuerza, una determinación inquebrantable. Abrazó a Isabel, quien lo miraba preocupada, y le dijo con una nueva energía en su voz: «Esto no va a quedar así. Voy a luchar por lo que me corresponde». Y fue así como, sin más demora, decidió actuar, contactando directamente con el dueño del concesionario para pedir una reunión. Al día siguiente, Marcus resolvió que no podía rendirse ante el racismo y la discriminación. Contactó con el dueño del concesionario, un hombre conocido en la ciudad, y tras explicarle la situación, le pidió hablar con él en persona. El dueño, sorprendido por la determinación de Marcus, aceptó su invitación. Marcus, firme en su decisión, le explicó lo sucedido, dejando claro que no se iría sin una solución. Poco después, el dueño del concesionario le informó que había vendido el negocio. «He encontrado un comprador que es una persona muy respetuosa y tengo la seguridad de que usted podrá hacer grandes cosas con este concesionario», le dijo el dueño. Marcus, aunque aún herido, se sintió aliviado al escuchar esas palabras. Había luchado por lo que era justo. Lo que Marcus no sabía, sin embargo, es que el nuevo dueño del concesionario había experimentado en carne propia lo que era el racismo. Durante años, había luchado por abrirse paso en una sociedad que le cerraba puertas constantemente, pero él sabía cómo dar una segunda oportunidad a quienes no la merecían. Al enterarse de que el concesionario había sido vendido, Marcus vio una oportunidad no solo para cumplir el sueño de su hijo, sino para cambiar la estructura de la empresa y de sus empleados. Recuerda suscribirte y dar like para más contenido. Sigamos. Lo primero que hizo fue modificar las políticas de servicio al cliente, insistiendo en que no importaba el color de piel, el origen o las creencias de una persona. El respeto debía ser lo primero y lo último en cualquier interacción dentro del concesionario. Para su sorpresa, la mayoría de los empleados aceptaron su liderazgo sin reservas, aunque algunos, como el encargado, mostraron signos de incomodidad. Pero eso era algo que Marcus estaba dispuesto a enfrentar. Los días pasaron, y el cambio de dueño llegó. Nadie imaginaba lo que sucedería a continuación. El día de la apertura bajo nueva administración, Marcus decidió llegar temprano. Se adelantó y abrió el concesionario antes de que los empleados llegaran. Al principio nadie sabía quién era el hombre que estaba tras el escritorio. Cuando los empleados llegaron, intentaron llamar a la policía, pensando que Marcus era un intruso. Pero pronto se dieron cuenta de que no era un hombre cualquiera. Marcus, con una sonrisa tranquila, les mostró su contrato como nuevo dueño del concesionario. La reacción fue inmediata.
Los empleados, sorprendidos y avergonzados, intentaron disculparse, pero Marcus no les permitió hablar hasta que uno de ellos mencionó al encargado que le había causado tanto dolor. ¿Recuerdan al hombre que me echó a la fuerza, al que ni siquiera le ofrecí una oportunidad para hablar? Bueno, este es el nuevo dueño del concesionario y ahora ustedes trabajarán para mí, bajo mis reglas, dijo con firmeza. El encargado, al darse cuenta de la magnitud de la situación, intentó excusarse, pero Marcus no lo permitió. Usted ha cometido un error muy grave, le dijo, mientras el encargado comenzaba a llorar. Pero lo más grande que puede hacer ahora es reconocer su falta, aceptar las consecuencias y aprender que el respeto no tiene color. Con el tiempo, el encargado fue despedido y enfrentó una suspensión temporal en otro empleo. Fue una lección humillante que cambió su vida para siempre. Marcus, por su parte, no solo compró el coche que había soñado para su hijo, sino que se convirtió en el dueño de una empresa que, bajo su liderazgo, se transformó en un referente de inclusión y respeto en la comunidad. Al final del juicio, la sensación de justicia para Marcus fue más que gratificante. Los dos empleados responsables de la humillación no solo perdieron su empleo, sino que también se vieron obligados a pagar una multa considerable y a realizar trabajos comunitarios. La resolución del caso fue un símbolo del cambio que Marcus había iniciado. Pero para él, lo más importante era que su hija y todos los demás clientes que ahora entrarían al concesionario pudieran sentir que nunca más alguien sería discriminado de esa manera. El día de la inauguración oficial, donde todos los empleados trabajaron bajo el nuevo lema de respeto e inclusión, fue también un homenaje a su hijo Carlos. Marcus cumplió su promesa. El coche que tanto había soñado para su hijo ahora estaba en su propiedad. Pero lo más valioso era que no solo había cumplido su sueño, sino que también había logrado algo mucho más grande, un cambio de mentalidad que dejaría una huella en la comunidad para siempre. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.